decía que era un loco, porque él lo veía y le predicaba el evangelio y le hablaba de Cristo, y lo mandó a meter preso. Y allí en la cárcel, allí no daba tiempo cantando, alabando al Señor y predicando el evangelio a los presos y a todo el que pasaba, a todos los policías les predicaba el evangelio. Y el comandante no hallaba qué hacer con él. Y dijo, bueno, para que se avergüence, lo vamos a sacar afuera, le vamos a poner un tirro en la boca y usted se va a estar, le puso a un policía, y usted va a estar al lado de él, custodiándolo. Y sí, lo sacaron y lo pusieron allá afuera y le pusieron el tirro en la boca, y en eso iba pasando un hombre y el hombre se quedó mirándolo y él le dijo, con la boca cerrada. Entonces el hombre se le acercó al policía y le dijo, ¿y qué pasa? ¿Este es un loco? ¿Qué? ¿Un hombre loco? ¿Quién es este? Y le dijo, este hombre lo mandó a encerrar el comandante porque parece que está loco a todo el mundo predicando y hablando de un Cristo resucitado y hablándole de Dios a la gente. Y lo que él le está diciendo a usted es que usted se arrepienta, que usted es un pecador, que usted necesita arrepentirse porque un día te tendrá que presentar en el juicio. Este hombre puso a predicar a esta policía, ¿verdad? Y así debemos usted y yo de andar, hablándole a la gente, porque eso es lo que Dios ha establecido. Vamos a Lucas, porque estamos estudiando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y vamos a Lucas y vamos a ver los elementos de la conversión, lo que un hombre o una mujer necesita entender para convertirse al Señor. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Dice la palabra del Señor así. Versículo 32. ¿Lo consiguieron? Amén. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos. El Señor iba a ser crucificado y con él llevaban a dos más que eran malhechores para ser muertos, para ser crucificados allí. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgando le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
los elementos de la conversión. Este hombre malhechor que se volteó y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él también le injuriaba. Pero a medida que fue pasando las horas, se dio de cuenta, entró en conciencia este hombre de que habrá un juicio divino en el más allá. Hermano, y lo primero que tuvo conciencia es del juicio que habrá en el más allá. Un juicio divino. Él sabía que estaba siendo juzgado por sus robos que había cometido, por todas sus maldades que había cometido. Él estaba siendo juzgado por la justicia, pero él sabía que aparte de la justicia humana había una justicia divina que él tendría que enfrentar en muy poco tiempo, porque al morir tendría que enfrentar ese juicio. Ninguno podrá salirse con las suyas. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Dele más adelantico, nos vamos a encontrar con Primera de Timoteo 5. Amén. Primera de Timoteo 5, versículo 24. ¿Lo consiguieron? Amén. Amén. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Óigase bien, hermano, lo que está diciendo. Los pecados de algunos hombres se hacen visibles antes que venga el juicio. Y sigue diciendo: mas otro se les descubrirá. ¿Cuándo? Después. La Biblia, Dios habla hoy, traduce este versículo así: los pecados de algunos hombres se ven claramente antes del juicio, pero en otros casos solo se ven después. ¿Sabe cuándo? El día del juicio. Quizás hay pecados que son altamente visibles, pero hay pecados que no son visibles, que están aquí, como lo es la codicia. Y para ustedes contar, ¿sabe dónde primero se anidan los pecados? Antes de manifestarlos, se anidan primero aquí, en la mente. Y dice la Biblia que esos pecados que no son manifiestos, un día tendrán que salir en el juicio. En el juicio serán descubiertos, porque dice Hebreos 9:27, más adelantico, ¿dónde está? Dice Hebreos 9:27. ¿Sí? ¿Lo consiguieron? Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, este hombre tuvo la conciencia de que habrá un juicio en la eternidad. Él estaba siendo enjuiciado por sus hechos, pero que en la eternidad tendría que ir al Rey de Reyes y Señor de Señores a presentarse también en un juicio. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que hizo? Él vino a juicio antes de llegar acá. Vino a la cruz. Vino a Jesucristo antes de ir. ¿Sabe lo que dice Segunda de Pedro? Denle un poquito adelante, que ahí nos vamos a encontrar con Segunda de Pedro.
Disculpen que lo lleve a un texto y otro, pero es necesario. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermanos, la Biblia habla de algunos ángeles que pecaron contra Dios y Dios los colocó en una cárcel espiritual de oscuridad hasta el día del juicio. Ese juicio va a ser en Apocalipsis capítulo 22, el juicio del gran trono blanco, 21, perdón, del juicio del gran trono blanco, donde Satanás, sus demonios y los ángeles que pecaron y las almas humanas que rechazaron a Jesucristo, dice la Biblia que van a ir allí el día del juicio. Y sigue diciendo el 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y dice el 7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? El día del juicio. Y dice el 10: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío de Cristo. Este hombre sabía que en la eternidad, después de allí le estaba pagando por lo que había hecho, pero que tendría un día que ir al juicio, a un juicio en el que allí iban a salir todos sus pecados, aún los ocultos. Hermanos, habrá un juicio en la eternidad. Habrá un juicio. ¿Quiénes enfrentarán ese juicio? ¿Quiénes enfrentarán ese juicio? Vamos a Romanos, porque aquí dice que Lot fue librado de ese juicio, y Lot fue librado porque afligía cada día su alma delante del Rey de Reyes y no se complacía con los hechos de los inicuos. Es decir, Lot no lo convidaban a una fiesta, a una parranda y se iba con ellos. ¿Sabe dónde se iba? A su cuarto, a orar con ellos. Lot no caminaba junto con ellos, y por eso Dios lo libró del juicio. ¿A quiénes Dios librará del juicio? ¿Quiénes enfrentarán el juicio? Romanos 2. Romanos capítulo 2. Veamos quiénes
tendrán que ir a ese juicio. Romanos 2, versículo 5. ¿Lo tienen? Amén. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, ¿qué cosa? Para ti mismo. Para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quiénes entonces tendrán que ir a ese juicio si mueren con un corazón endurecido? Los que han endurecido su corazón. Dice la Biblia, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios abandona a un ser humano, cuando Dios lo abandona, es porque ese ser humano ya nunca se va a arrepentir. Nunca se va a arrepentir. Hay gente que va a ir a la eternidad, a un juicio eterno para ir al infierno, porque endurecieron su corazón y Dios ya sabe que nunca, nunca se van a arrepentir. Mire, Dios sabe. Juan, vamos a Juan capítulo 3. Dele para atrásito, te vas a encontrar con Juan. Porque por tu corazón no arrepentido, dice el Señor, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, porque será un juicio justo. Capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 17. Dice la palabra de Dios así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el ideal de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree sea salvo, no tenga que ir a un juicio. Pero mire lo que dice el 18, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hijo de Dios. Mire, hermano, esta palabrita está en tiempo pasado. El que no cree ya ha sido condenado. Si alguien endurece su corazón y no quiere venir y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por él y muere, mire, le pueden dar los 1001 responsos. Le pueden dar las 2000 letanías. Y pare usted de contar. Una vez le pregunté a un cura, a mi hijo, le pregunté, ¿sabe? Mi abuela y mi bisabuela le prendían velas a mi tatarabuela y le mandaban a hacer misas los días de los muertos, y algunas veces cuando cumplía años de edad y cuando cumplía años de muerta, le mandaban a hacer misas. ¿Usted podrá hacerme el favor, usted que está en ese ámbito, y decirme hasta cuándo mi abuela va a seguir pagando para que la saquen de ahí de pena y la lleven a descansar? ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo, mire Luis, él me daba todos los días la cola para varinas, porque él daba clase allá en la universidad en la que yo estudiaba, y me dijo, mire Luis,
Eso es un negocio. Eso es un negocio. Y alguien de aquí me dijo que murió el papá. El papá, sin conocer al Señor, murió. Y la viejita fue a mandarle a hacer una misa. Yo no sé porque hay la misa cantada y la misa que no es cantada. Eso hay distintas, una vale más, otra vale menos. Y me dijo que le habían cobrado $50. $50. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que no cree ya ha sido condenado. Y no hay nada que valga. Parte de la eternidad condenado, porque el verbo está en tiempo pasado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay personas que ya están condenadas. Están vivos, respiran, caminan, andan, pero ya están condenadas. Y el Señor presenta una razón, porque no ha creído en quién. 18. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ha rechazado lo que Él hizo en la cruz del Calvario por Él. Lo ha rechazado. ¿Sabe, hermano? Según la Biblia, hay personas pues que siguen vivas. Siguen vivas. Pero que en el plan eterno de Dios, en los misterios de Dios, que solamente Dios los conoce, ya están condenados. Y van a morir condenados. Van a morir condenados. Como Esaú. ¿Y sabe por qué dice la Biblia? Porque endurecieron su corazón. A esos evangélicos. Y hasta los desprecian. Y para ustedes contar. A mí que me habían metido allá. Uy, qué vergüenza. Qué pena. Esaú. Esaú despreció la oportunidad de arrepentirse. El Señor se la presentó 2 veces y no quiso, lo rechazó. Su corazón se endureció. Vamos a ver, hermanos, una advertencia que el Señor nos hace. Y vamos a ver aquí las características de un corazón endurecido. Vamos a Proverbios. En todo el centro de la Biblia están los salmos y después vienen los proverbios. Y aquí encontramos una advertencia de parte de Dios en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Una advertencia de parte de Dios para el que endurece su corazón. Para el que endurece su corazón. El no arrepentirse. ¿Sabe, hermanos? Lo más terrible es que pueda que ahí dentro un hijo. Puede que ahí dentro nuestra esposa, o el esposo, o un hermano, su corazón se endurece. Se endureció. Versículo 24.
¿Lo consiguieron? Amén. 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. No quisiste. Endureciste tu corazón. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere, cuando viniere como una destrucción lo que tenéis. ¿Qué es lo que más la gente detiene? ¿Ah? Pero él describe aquí otras cosas. Cuando llegare como un torbellino, 27, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Entonces me llamarán y no responderé. Hermano, esto es un misterio en los planes de Dios. Porque no es cuando uno quiere arrepentirse, hermano. Es cuando el Señor cambia. Por cuanto llamé. Por cuanto llamé. Hermano, no es cuando uno quiere, es cuando el Señor llama. Y no quisiste arrepentirte, endureciste tu corazón. Entonces cuando venga la muerte, vas a tener que enfrentar un juicio. Pero también cuando venga lo que temes, cuando venga tribulación y angustia. ¿Sabe qué angustia a una persona, hermano? Cuando le dicen que tiene cáncer. ¿Y sabe por qué? Porque el cáncer es una enfermedad que casi no tiene vuelta atrás. Casi no, hermano. Fíjate que el cáncer ha avanzado tanto que ahora el cáncer cuando no es acuerdo se convierte en metástasis. Antes los cánceres eran como más livianos, ¿verdad? Pero cuando falta parte a metástasis, hermano, se va para el cuerpo porque se va. Nosotros se nos han muerto varias primas, jovencitas, jóvenes. Creo que la última que se murió tenía como unos 20. No tiene vuelta. Pero ¿sabe qué, hermano? Su corazón se endurecía. Dura de corazón. ¿Cuántas veces se les llevó el mensaje de Dios? ¿Sabe? Dios nos explica aquí el proceso de endurecimiento. Porque ¿quiénes irán al juicio? Lo que leímos en Romanos 2. Los que endurecieron su corazón y no quisieron a Cristo. Dios nos explica el proceso de endurecimiento. Número 1 dice, por cuanto llamé. Mira lo que dice. 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Ahí comienza el corazón a endurecerse. ¿Cuándo? Cuando oímos y oímos lo que Dios está diciendo, pero nos comenzamos a endurecer y endurecer. No le hacemos caso. Por eso la Biblia dice, hermanos, miren lo que dice en Hebreos 4. Vamos a Hebreos. Ese es el proceso de endurecimiento. ¿Cuándo se endurece el corazón? Cuando cerramos el oído. No queremos oír. No queremos oír la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo.
Hermano, ¿sabe que yo casi dejé llorando a ustedes que vayan a los estudios bíblicos? Y algunos se han endurecido con eso. Me disculpan que les diga eso, hermano. Casi dejé llorar. Ayer estudiamos 3 aspectos de la salvación acá. Estudiamos solamente la justificación y la misericordia. Yo les pregunto a alguno de ustedes qué es la misericordia y cómo saben qué es la misericordia. Han endurecido su corazón. No quieren estudiar la palabra de Dios. No quieren prepararse. Y casi dejé llorar. Casi, hermano, lo que me falta es ponerme de rodillas. Quizás cualquier día lo haga. Hebreos 4. No es fácil preparar un estudio bíblico. Hermano, no es fácil preparar un estudio bíblico, no es fácil preparar una predicación para dársela a 3 o 4. Toda injusticia es pecado, hermano. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia. Hebreos 4. Dice así la palabra del Señor. Estamos viendo el proceso de endurecimiento, porque llamé y no quisiste oír. La primera cosa que nos endurece el corazón es cuando no queremos oír, cerramos el oído. Hebreos 4, miren lo que dice Hebreos 4, 7. Otra vez determina un día. 4, 7, ¿sí? Amén. Amén. Otra vez determina un día. Hoy diciendo, pues, de tanto tiempo, perdón, ya. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón, hermano, porque no es cuando yo quiero arrepentirme. Es cuando Dios me habla. Porque si no, si cierro el oído, el corazón comienza a endurecerse. Y cuando el corazón se endurece, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, entonces se entra en el plano del juicio de Dios. Segunda de Corintios, dele para atrás. Segunda de Corintios, atrasito de donde está. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. ¿Lo consiguieron? Amén. Porque dice 6:2. 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he Oído. es cuando Dios quiere, hermano. Y el día de salvación te he. Socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día. ¿Cuándo es el día de salvación? Cuando oigas. Cuando oigas, es cuando Dios nos está hablando, hermanos. Hoy es el día.
no el corazón se endurece. Se endurece. Vamos a Isaías. En todo el centro de la Biblia están los salmos y le damos adelante. Abra la Biblia en toda la mitad. Salmo, Proverbio y después viene Isaías. Más adelantico viene Isaías 49. Isaías 49. ¿Lo consiguieron? Amén. Versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te alegré, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que la heredes asoladas, heredadas. Para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrás. ¿A dónde tendrás su pasto? En las alturas. Pero ¿sabe qué dice? El tiempo aceptable es hoy, de que saques todo lo que tiene preso. ¿Qué tienes preso ahí? Murmuración, crítica. ¿Qué tienes preso ahí? Odio, envidia, celos, contiendas. ¿Qué tienes? El Señor dice: hoy es el día de que saques todo eso de su vida. Porque un día tendrás una reunión conmigo en las alturas. Hermano, no podemos vivir la vida así. Usted debe ser feliz. Usted no puede ser feliz. Jamás usted podrá ser feliz celando a otro. Cada quien se cuida solo. Jamás usted podrá ser feliz con odio en su corazón hacia otro. Jamás. Jamás usted podrá ser feliz si usted no perdona a otro. De verdad, de corazón. Porque el que perdona no restriega más adelante. No agarra el pecado y lo vuelve y lo restriega. Jamás podrá ser feliz si usted no es un buen esposo. Y si usted no es una buena esposa, jamás podrá ser feliz. Hay cosas que nosotros tenemos en la cárcel y que tenemos que abrir la puerta y sacarlas. Usted no puede ser feliz gritando, siendo una gritona, a todos los puros gritos. Una guatamaya. No, hermanos. No podrá ser feliz. Pero ¿sabe? Si una persona endurece su corazón, saca de su vida lo que es, todo lo va a dar. Porque si no, el corazón se endurece. Yo le decía a alguien que me hablaba de su esposo, del marido que tiene, un hombre terrible. Y le dije: ¿por qué no se queda sola? ¿Por qué no deja a ese hombre y se queda sola? Yo conozco mujeres que han quedado viudas jovencitas y hasta ahora están solas. ¿Para qué se van a amargar la vida con un hombre?
Y en la Biblia encontramos mujeres que quedaron viudas y se quedaron solas sirviendo al Señor. ¿Saben, hermanos? Algunas personas dicen, pero es que a mí me gustan los hombres o me gustan las mujeres. ¿Sabe? Dios da el don de continencia. Dios lo da. Dios lo da, hermanos. Dios es un Dios de poder y Dios da el don de continencia. Pero tú no puedes estar toda una vida, y yo no puedo estar toda una vida amargado. Porque ¿cuándo voy a ser feliz? ¿Sabe que la felicidad depende de mí, no depende de mí? Ay, se casaron, ahora sí van a ser felices. Ahora sí voy a ser feliz, voy a ser feliz. Van a ir a cocinar. Y a lavar. Y a tener peleas. Hermanos, hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Pero si oyeres hoy la voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabe por qué algunos van a ir al juicio de Dios? Porque endurecieron su corazón y no quisieron a Jesucristo. No lo quisieron. Algunos se vienen contra el pastor. Algunos se han venido contra mí. Y ustedes saben que yo tengo varios años de pastor. Hermano, yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Porque yo un día tendré que dar cuentas a Dios. Guste a quien no le guste, yo un día tendré que. Yo tengo que ser fiel y predicar la palabra, porque un día tendré que presentarme ante el príncipe de los pastores. Ese es el Señor Jesucristo, hermano. Y yo no puedo andar ocultando ni escondiendo cosas para caer bien. Porque un día me voy a llevar mi chaparrazo. ¿Sí me entienden? Amén. Algunas veces se viene contra uno. No, oiga, es el Señor el que te está hablando, es el Señor. Él lo dice en su palabra. Yo solamente lo que hago es agarrar y exponerla. Pero es Él el que lo dice. No podemos bloquearnos. ¿Sabe, hermanos? Cuando Dios te habla, o a usted amigo, cuando Dios le habla, no endurezca su corazón. Venga a Cristo. Mire lo que dice Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis es el primer libro de la Biblia. Capítulo 6. Versículo 3. ¿Sí? ¿Lo consiguen? Amén. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ve esta palabrita, para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Mi Espíritu Santo no va a estar cada rato contendiendo contra ti. La palabra contender es hablar. El Espíritu Santo no le va a estar hablando a usted cada rato. Porque Él no va a contender con el hombre. No va a andar detrás del hombre. ¿Acaso qué? Somos demasiado de inteligentes o demasiado buenotes para que el Señor ande detrás de nosotros.
que llega un tiempo en que Él dice, mi espíritu no les va a hablar más. No les va a hablar más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que te arrepientas. Hoy es el día de que saques todo lo que tienes dentro de su corazón. Porque mi espíritu no va a estar más detrás de ustedes diciendo, redarguyéndolos, trabajando con ustedes. Se llega un día en que el Señor dice, ya Espíritu Santo, ya se acabó el tiempo para él o para ella. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios y su Espíritu Santo nos está mostrando alguna área de nuestra vida que nosotros necesitamos que Dios transforme y traerla a los pies del Señor, y usted y yo no hacemos caso, el corazón se pone duro. ¿Y sabe usted que pecado pare pecado? Usted se llena de orgullo y detrás del orgullo viene la soberbia, viene la jactancia, viene la vanagloria y viene el quererse más que los demás. Porque el pecado para. Usted se llena de avaricia y detrás de la avaricia viene pasarle por encima a quien sea y hasta matar a quien sea, porque usted necesita cumplir sus objetivos y no le importa la familia, no le importa el tío, no le importa el primo, no le importa el hermano, porque usted detrás de la avaricia viene la chorrera de pecados, porque el pecado vale el pecado y se vuelve tan insensible que ya no le importa ni los hijos. Lo que le importa es hacer la carne. Así es. Por eso algunos ni se congregan los domingos. Dios les da lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Cuántos días le da? 6. Y un ratico para venir a oír su voz. Un ratico para venir a adorarlo en comunión. Y no. Porque ¿sabe qué? Que a veces nos llenamos de avaricia. Y así sucesivamente, hermano. Así sucesivamente. Hay gente que no tiene pero ni siquiera reposar. No agarran un ratito para dormir la siesta, por lo menos 20 minutos. Porque están tan afanados. Y entonces te entra aquello que dijo el Señor allá en Eclesiastés: necio, en lo que te has afanado y le has entregado tu vida, ¿de quién vendrá a ser? ¿Y sabe qué dijo el Señor? Viene a ser el que no le costó nada. Conocí a un hombre que tenía una finca, muy trabajador y muy afanado y turbado, detrás del fondo, y se murió. ¿Y sabe quién vino a heredar lo que él tenía? A echarle mano y aprovechar. El ordeñador. La mujer se casó, se enamoró del ordeñador y se metió con el ordeñador. Hoy vive con el ordeñador y el ordeñador, si no, ese sí se mete sus buenas papas. Ese sí no anda desesperado. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, hermano, porque si no deja de ser palabra de Dios. Deja de ser. No contenderá para siempre mi espíritu. No para siempre. No siempre Dios nos va a estar llamando la atención. No siempre, hermano. No siempre el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros. Por eso cuando Dios nos muestra un área de la vida que necesitamos cambiar,
Quizás usted necesita venir a los pies de Cristo y entregarle su vida a Cristo para salvación y vida eterna. Y hoy Dios le está mostrando, quizás hoy Dios le está mostrando a usted que saque de su corazón el rencor o el odio, o que saque de su corazón tal cosa. Hoy se lo está mostrando, mañana quizás no se lo va a mostrar. Y quizás el Espíritu Santo hoy le está hablando, quizás mañana no va a tener la seguridad. Porque Dios dijo, no contenderá para siempre mi Espíritu. No por siempre voy a estar desvirtiendo, ni le voy a estar diciendo las cosas, ni voy a estar tocando su corazón. Y Dios deja que el corazón se endurezca. Proverbios. Regresemos a Proverbios 1. Entró al centro de la Biblia. Estamos viendo las etapas del endurecimiento. Primero, no quisiste oír. Yo no voy a contender con usted para siempre. No voy a andar detrás de ti que te arrepientas. Porque ya te he hablado. 24, 1:24, por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Sabe, hermano? No solamente Dios nos habla. A veces Dios nos envía personas para que nos hablen. Dios usa hombres y mujeres para hablarnos a veces. No solamente nos habla de su palabra, nos habla a través de su palabra, sino que a veces envía personas para que nos hablen. Pero hay gente tan endurecida que no ve la mano de Dios detrás de todo eso. ¿Qué viene a decir esto? Dios lo usó para hablar de usted y yo estamos tan endurecidos que nos vamos contra él. ¿Qué viene a decir? ¿Qué me viene a decir? ¿Sabe, hermano, que Dios remite un humano a otro humano? Él lo remite para que nos volvamos a Él. Cuando nosotros nos endurecemos nuestro corazón, cuando endurecemos el corazón, no nos damos de cuenta que hay personas que la mano de Dios está detrás de Él para hablarnos a nosotros. A veces hay personas que llegan y nos dicen, ¿y por qué no montas un negocio? ¿Sabe qué me contó un hermano? Que una mujer llegó un día y le dijo, él era profesor, y resulta que lo botaron. Él duró algunos días porque era profesor en el campo de Noyer, y lo botaron, y anduvo, fue a la zona educativa para que lo restauraran, y anduvo detrás, y nada. Entonces le dice una mujer, ¿y por qué no te montas un negocio? ¿Pero qué negocio? ¿Con qué negocio? ¿Qué negocio yo voy a montar? No montas un negocio, montas una venta de tornillos. Y no tenía, hermano, lo que tenía creo que era una moto, la moto con la que iba al campo, y la vendió y montó un negocito de tornillos. Y puso su venta de tornillos. Y fue creciendo, y creciendo, y creciendo. ¿Y sabe qué? Hoy tiene una semejante de camionetones. Tiene finca. Tiene el negocio lleno de distintas cosas. A veces Dios usa personas para hablarnos, hermano, para ayudarnos, para ministrarnos. Pero como tenemos el corazón tan endurecido, este cree que es fácil poner una venta de tornillos. Y no sabe que es la mano de Dios que está detrás. El corazón endurecido cierra el oído. Lo cierra.
25. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. No quisiste. No quisiste el consejo de Dios. Hermanos, ¿sabe que los proverbios están llenos de esto? Los proverbios nos hablan a nosotros del consejo, hermano. Dice el proverbio que en la multitud de consejeros está la sabiduría. A veces hay gente que nos da buenos consejos y viene de parte de Dios. Pero también está el consejo en la palabra y a veces lo desechamos. ¿Sabe? Dios quiere darnos vida eterna a usted. Dios quiere darle salvación. Dios no quiere que usted vaya a un juicio. Dios quiere que su juicio se celebre aquí. Cuando usted venga a los pies de Cristo, este hombre que murió en la cruz, su juicio se celebró allí el día que vino a los pies de Cristo, porque vino y le dijo que él era un pecador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nosotros a la verdad merecemos, pero él no merece estar ahí. ¿Sabe quién debería de estar ahí? Aquel hombre que bajaron de la cruz para poner a Cristo, hermano. Fue un intercambio. Allí hubo un intercambio. El hombre por Dios. Porque los que deberíamos estar allí en la cruz somos nosotros, porque los pecadores somos nosotros. Pero Jesús quiso tomó el lugar suyo y el mío, para que a través de su sangre y su sacrificio perfecto, usted y yo tengamos vida eterna de salvación. Pero lo desechamos. No queremos nada. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Sabe, hermanos? Finalizo aquí. El arrepentimiento es un don de Dios. No nos podemos arrepentir cuando nosotros queramos. Es cuando Dios nos habla. ¿Sí? Amén. Bueno, que se de pie. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita. Gracias por su amor y sus misericordias que tiene para con cada uno de nosotros. Gracias por las advertencias de tu palabra, a que no endurezcamos nuestro corazón, a que seamos sensibles a la voz tuya. Porque no siempre tú nos vas a hablar. Gracias por hablar hoy a nuestra vida. Dígale al Señor esto. Padre, yo sé que tu Hijo amado, tú lo entregaste allí. Él tomó mi lugar en la cruz y derramó su sangre para, a través de su sangre bendita, reconciliarme contigo. Él llevó en la cruz mis pecados y yo hoy acepto eso que Él hizo en la cruz del Calvario y me arrepiento de haber vivido ajeno a lo que Él hizo en la cruz, confiando en mí para salvación y no confiando en su obra bendita expiatoria en la cruz del Calvario. Por eso te pido que me perdones. Pero también te pido, Padre, que hay áreas de mi vida, solo tú las sabes y las conoces,
en las que quizás tú me has tocado hoy. Perdóname. Perdóname por haber dejado que esa situación se anidara en mi corazón, en mi vida. Hoy en el nombre de Jesucristo le abro las puertas a eso. Y te pido que me libertes. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre Santo. Que me laves con la sangre de tu amado Hijo Jesucristo de todo eso. Si mi corazón se ha endurecido y he tenido un corazón duro, perdóname. Y gracias por hablarme hoy. Por favor, ayúdame a andar conforme a tu palabra. Dame cada día la fuerza, la sabiduría en todo. Lléname del conocimiento de tu voluntad cada día. Y ayúdame para andar delante de ti con temor y temblor. Te lo pido en Jesucristo. Y en Jesucristo te alabo. Señor, bendice a cada uno de los presentes en este lugar. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, sus esposas, sus esposos. Bendice su Alteza de Amasar. Bendice por favor su negocio, su economía, sus animales, sus cosechas, sus manos. Bendícela para que pueda seguir trabajando con sus manos. Y te ruego que guarde sus entradas y salidas cada día. Por favor, te lo ruego en Cristo Jesús y te doy gracias. Amén.